A continuación tienes unos breves extractos seleccionados de una de las conferencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Suen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. La conferencia en total duró 1 hora y aquí simplemente hemos seleccionado algunos breves momentos. Vamos a continuar con la siguiente ponencia de este congreso, este primer Congreso Online Internacional de Acupuntura y Medicina Tradicional China. Nuestro siguiente ponente es Reginaldo de Carvalho Silva Filho. Él transmite desde Brasil. Él es presidente de la Escuela Brasileña de Medicina China EBRAMEC desde 2001, donde también se desempeñó como profesor y decano jefe de los programas de Medicina China y Acupuntura. Es acupunturista y practicante de medicina china durante más de 20 años, con estudios avanzados en Jinan, en la provincia de Shandong, en Nanchang, en la provincia de Jiangxi, y en Tianjin, Guangzhou, o Guangdong, en Chengdu, en la provincia de Sichuan, y en Beijing, con alrededor de 30 visitas a China. Es doctorado en acupuntura en la Universidad de Medicina Tradicional China de Shandong, bajo la tutela del doctor Cao Shuchong, y licenciado en fisioterapia por la Universidad Bandeirante de Sao Paulo. Miembro ejecutivo de la Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura y Moxibustión, VFAS, y subdirector del Comité de Trabajo de Comunicación Internacional. Es profesor también asociado y miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial de Sociedades de Medicina China, VFAS, de Beijing. Es editor en jefe de la revista brasileña de Medicina China, el Pashi Chongyi Zatsu, y profesor invitado y conferencista en diferentes países y congresos, pues en China, Estados Unidos, España, Portugal, Holanda, Hungría, como en este congreso también internacional. Okay. Es autor de 25 libros sobre acupuntura y medicina china, entre ellos traducción del Nanjing, el clásico de las dificultades, acupuntura de 3 agujas, San Chen Liao Fa, y acupuntura ocular, Yan Chen Liao Fa, o protocolos de acupuntura clásica en portugués. La ponencia con la que nos va a ofrecer hoy es el método Can Li en el tratamiento del insomnio. Creo que es un método que él mismo ha desarrollado o ha sintetizado. Y pues con ello vamos a darle paso a su ponencia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitir que yo pueda proponer algunas ideas. Entonces, yo voy a hablar al respecto del uso de la medicina china para el tratamiento del insomnio. Y para eso vamos a utilizar una metodología, una propuesta de tratamiento que nosotros hemos desarrollado acá, que es sencillo en rescatar las bases clásicas de la medicina china. Entonces, vamos a empezar ahora. Y normalmente cuando estoy invitado a hablar y tengo la oportunidad de hacer alguna ponencia, yo empiezo con esta sentencia de Kongzi, de Confucius, que dice que revisando lo viejo y aprendiendo lo nuevo puede convertirse en un maestro. Acá no solamente el maestro en el sentido de la enseñanza, pero además también en aquel que labora, que trabaja con algo, como nosotros, los acupuntores, los profesionales de medicina china. Pero la parte más sencilla es que Kongzi ya decía que nosotros tenemos que revisar lo viejo, pero aprender lo nuevo. El problema es que en nuestra cultura más occidental, normalmente cuando algo es llamado de viejo, es porque es antiguo, anticuado, que no es más utilizado. Porque nosotros somos de una cultura que estamos siempre aprendiendo cosas nuevas y olvidando las cosas más antiguas. Entonces, cuando alguien llega para una otra persona y dice, usted tiene un pensamiento viejo, estas cosas que usted está a decir son viejas. Normalmente, esto es con un tono más negativo. El problema es esto, en mirar las cosas viejas como cosas que ya no son más buenas. Pero en la cultura oriental, la cultura china, japonesa y además, normalmente las cosas que son más viejas son las cosas que han pasado mucho tiempo y con este tiempo han quedado más fuertes, con bases más fuertes en el sentido de que han crecido, están más grandes y todo más.
Entonces, para nosotros, los profesionales de medicina china, cuando decimos que tenemos que revisar los viejos, es las informaciones en los clásicos. Entonces, nos tenemos que entender que las raíces de nuestra medicina, las cosas viejas, tradicionales, están en los textos clásicos. Pero no podemos solamente mirar a los clásicos, tenemos que también poder admirar y aprender con las cosas nuevas. Por ejemplo, en el tiempo de Juan Tianyi, del clásico interno del emperador amarillo, podemos decir que las agujas no son las mismas que hoy. No tenía como los materiales que tenemos hoy. Entonces, tenemos que mirar las informaciones clásicas, pero vamos a trabajar con materiales más modernos. En el tiempo del Nanjing, el clásico de la dificultad, por ejemplo, tenemos la base para el uso de los 4 métodos de diagnóstico. No tenía como la resonancia, la tomografía, pero hoy en día nosotros tenemos. Entonces nos vamos a hacer la investigación del diagnóstico con los 4 métodos. Esto es la tradición, lo viejo, pero podemos también mirar informaciones al respecto de sangre, informaciones de la resonancia, de la tomografía, para ayudar. Esto que vamos a hacer, mirar las cosas clásicas, pero también tener los ojos abiertos para dejar que la información nueva llegue hasta nosotros. Entonces, normalmente yo trabajo con el principio, el método Can-Li. En este método, nosotros buscamos integrar los principios más clásicos y tradicionales de la medicina china para una práctica clínica más contemporánea. Y en la medicina china, nosotros buscamos siempre las cosas que se mueven, las cosas que se intercambian, que se transforman. Entonces, tenemos que comprender cuáles son los movimientos de cada uno de estos. Entonces, esta teoría es muy importante y utilizada para la comprensión de la fisiología, de patología, de cómo las partes del cuerpo pueden se relacionar unas con las otras. 5 movimientos también podemos utilizar para la selección de los puntos de acupuntura. Podemos utilizar la teoría de los 5 movimientos para elegir las mejores hierbas o fórmulas por cuenta de sus sabores y además. Pero a veces la gente se olvida, no estoy diciendo que nosotros acá nos olvidamos, pero a veces hay algunas personas que sí, que tenemos que mirar la teoría de los 5 movimientos en conjunto con la teoría de Yin y Yang. ¿Por qué? Porque estas teorías, una complementa a la otra y la base es exactamente el Yin y Yang. Arriba de esta, nosotros vamos a tener la teoría de los 5 movimientos, pero la base siempre es Yin y Yang. Le voy a decir acá, por la izquierda, el símbolo que vosotros ya vieron, que tenemos acá, el símbolo del Tai Chi, ¿vale? Además, ahora en el centro tenemos el símbolo del Tai Chi en conjunto con los trigramas de Can y Li. Y ahora tenemos la representación de 5 movimientos en conjunto con la representación de Yin y Yang. Esta es llamada muchas veces de la representación cosmológica, la representación clásica. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que al mirar a esta representación de los 5 movimientos, se puede ver que hay una correspondencia perfecta de la proporción de Yin y Yang. Mira, nosotros tenemos la madera como el crecimiento, la generación de Yang. Entonces está allí creciendo. Después tenemos el fuego, el crecimiento de Yang, el acúmulo, la parte más grande de Yang. Después el metal, donde este Yang está siendo, está siguiendo hacia adentro, el Yang está quedándose más pequeño. Y obviamente, si el Yang se queda más pequeño, el Yin se presenta. Y por fin tenemos la agua, que es de donde el Yang está más pequeño y nosotros podemos percibir más el Yin. Noten que nosotros debemos, en un nivel cada vez más avanzado de pensamiento, entendimiento de medicina china, entender que la referencia es el Yang y cómo el Yang se manifiesta o no se manifiesta. Y ahí
podemos obviamente mirar las proporciones de yin y yang. Pero esta es la representación que se tiene con mayor correspondencia de porcentaje. Y en el centro tenemos la tierra. Y la tierra tiene dos órganos, el estómago y el bazo. El bazo se mueve hacia arriba y el estómago se mueve hacia abajo. Una combinación perfecta para la circulación de chi. Acá, a la izquierda y a la derecha, dos representaciones de yin y yang en conjunto con los 5 movimientos. Se puede percibir que la de izquierda tiene la proporción exacta, perfecta de 5 movimientos de yin y yang. A la derecha, que es muy más conocida, que es muy más utilizada, pero mira, no hay una representación perfecta. No es que está equivocada, pero tiene su utilización, pero tenemos que entender que si nosotros estamos mirando una aplicación que busca el equilibrio de yin y yang y 5 movimientos, la imagen de la izquierda es más clásica, como se puede confirmar por la lectura de los primeros capítulos de Su Wen, donde tenemos, por ejemplo, la asociación con las direcciones norte-sur, leste-oeste, este-oeste y el centro. Cuando se habla, otra forma de pensar comprender Sansai como niveles que pueden ser comprendidos para hacer, para meter las agujas, por ejemplo. Entonces, Tian, Ren, Ti, y acá en asociación con lo que se llama de los Sanpao, los 3 tesoros, donde tenemos Shen, Qi, Jing. Es que tenemos que comprender si para contextualizar una vez más, cuando hablamos en medicina china clásica, por ejemplo, acá en Nanjing 67 tenemos la enfermedad yin se mueve, camina al yang, la enfermedad yang se mueve, camina al yin. Entonces, cuando tenemos una enfermedad de yang, nos vamos a buscar dónde el yin puede ser estimulado y trabajado. Esto en un dicho, enfermedad de yang trata yin, enfermedad de yin trata a yang. Esto, por ejemplo, en acupuntura, la gente utiliza mucho cuando tenemos un problema en la parte de arriba del cuerpo, metemos las agujas en la parte de abajo, y esto puede ser también con las hierbas, un problema de subida de chi, podemos trabajar con hierbas que van a direccionar hacia abajo. Siempre buscando mover, rotacionar el tai chi. Pero mira, muchas posibles síndromes que ya fueron registradas a lo largo del tiempo, como por ejemplo, deficiencia de corazón y bazo, hiperactividad del fuego por la deficiencia de yin, desarmonía del corazón y riñón, aumento del fuego. Esto es lo que yo llamo el árbol de medicina china, donde tenemos Chun Yi en el centro y tenemos las ramas. Las ramas son como las áreas clínicas de actuación, el Qigong, el Tui Na, la acupuntura, la moxibustión, la dietoterapia, la fitoterapia. Perdón que esta imagen está en portugués, pero tenemos las ramas de acción externa, como las agujas, la masaje, la moxa, y tenemos las ramas de acción interna, como las hierbas y la alimentación. Nosotros podemos intercambiar esto y buscar la ayuda para nuestro paciente. Entonces, la práctica de la acupuntura, siguiendo el método Canli, se basa en una utilización de la teoría de los canales y colaterales. Entonces, no solamente esta parte del antebrazo podemos dividir en 3 zonas, como el recalentador superior, medio e inferior. El superior más asociado con el fuego, el inferior con la agua, en el medio la tierra. Entonces, los puntos desde la parte del tercio más distal representan el fuego, la parte inferior representa el agua. Entonces acá tenemos, por ejemplo, no específicamente en un punto, pero comprendiendo la zona, tenemos como Nei Quan, tenemos Da Lin, tenemos Shen Men, o sea, pericardio 6, pericardio 7, corazón 7. Puntos importantes para balancear el fuego. Entonces, tenemos una forma de trabajar. Podemos trabajar, por ejemplo, la acupuntura abdominal, donde la representación del fuego se queda asociada al punto vasoconcepción 12, Chunwen, y la parte del agua en asociación con el punto vasoconcepción 4, Guanyuan. Entonces, pinchar los puntos 12 y 4 de vasoconcepción es una forma inicial de balancear el agua y fuego. Tenemos también
Esta ha sido solo una selección de algunos de los momentos de las ponencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Swen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. Si quieres saber próximas fechas y detalles de los próximos congresos o saber más sobre las ponencias, consúltalos en congresossuensimiao.com o en proyectomtc.com/congresos Swen Simiao. Gracias.